Hola, mi nombre es María Cristina Gatica y este es el cuarto video en torno al proyecto Finalización del Máster en Artes y Gestión Cultural impartido por Leuphana Universität Lüneburg en colaboración con el Goethe Institut. Este proyecto fue financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Becas Chile Crea, modalidad Becas de Magíster, Máster y Maestrías, en su convocatoria del año 2022. Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Mis videos son sobre gestión estratégica en el sector de las artes y la cultura. Y en esta cuarta oportunidad quisiera hablarles de manera muy general sobre las políticas culturales. ¿Mm? Hacer un pequeño análisis de las políticas culturales, qué son y cuáles son las implicancias que tienen para las organizaciones artístico-culturales. Recordemos que dentro de los factores macroexternos, contamos con los factores PEST. Ellos son factores políticos y legislativos. Entonces, entender cómo funciona el nivel político y legislativo del ambiente de una organización es importante para ver cuál es la tendencia y de qué manera me influye como organización, como artista o como proyecto cultural. Bien, pues, ¿qué son las políticas culturales? Las políticas culturales son todas aquellas medidas, métodos e instrumentos gubernamentales, tanto directos como indirectos, que se utilizan para fomentar, desarrollar, proteger el patrimonio cultural, las organizaciones artísticas y culturales, proyectos artísticos y a los artistas. ¿Ya? No olvidemos que las políticas culturales forman parte de la política pública general de todo un país. Entonces, ¿por qué es importante? Porque son requeridas. Las políticas culturales son requeridas por muchísimas razones, pero principalmente porque la cultura es entendida, debe ser entendida como un bien público y por lo tanto es siempre necesaria su protección. Entonces, como recordatorio, ¿cierto? Las políticas culturales forman parte de los factores políticos y legislativos del ambiente, del análisis del ambiente macroexterno que realiza a una organización y que finalmente sirve para evaluar la tendencia de la política cultural de un país, de Chile, por ejemplo, y ver de qué manera esta afecta a la estabilidad o la inestabilidad de la organización o proyecto artístico cultural. Existen diversos modelos de políticas públicas a nivel país. En esta presentación eh, voy a comentarles sobre los tres modelos propuestos por Barbanova, eh, comenzando por el modelo de apoyo principalmente público, donde las organizaciones reciben y funcionan prácticamente solo con apoyo de fuentes de financiamiento externas públicas, ¿ya? Y por lo tanto, sus estructuras, su funcionamiento, sus características responden a ese modelo. En el otro extremo tenemos las organizaciones que se basan en los modelos basados en los principios del mercado, y en el centro, el modelo mixto, que a mi parecer es el modelo de Chile, donde tenemos tanta influencia del modelo del apoyo principalmente público como del principio del mercado. En este modelo, las organizaciones tienen un esquema de financiamiento donde sus financiamientos provienen tanto de fuentes públicas, de fuentes privadas y también por medio de la autogeneración de ingresos, idealmente. Y asimismo, en este tipo de modelo es el Estado el que apoya a las organizaciones por medio tanto de fondos públicos como también de otros instrumentos indirectos. ¿Ya? Estos son, por ejemplo, por medio de por medio de la exención de impuestos a cierto tipo de organizaciones sin fines de lucro, ¿ya? Y otros tipos de instrumentos que son indirectos.
Me parece interesante también continuar esta presentación comentándoles sobre la ley de presupuestos. Em, cómo, cómo se invierte a nivel país, en Chile, el dinero destinado para el área artística y cultural. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, tenemos acá la ley de presupuestos para el año 2023, donde en la partida 29, creo, está los detalles de los ingresos y egresos del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio para el año 2023. Ya, bien, acá tenemos el monto que se destina en miles de pesos chilenos y más adelante podemos ver de qué manera se divide y hacia dónde se dirige esta cantidad de dinero. ¿Mm? Eh, Esta información la pueden encontrar en la Ley de Presupuestos de Ingreso y Gasto del Sector Público para el año 2023 en las referencias de esta presentación. Y considero que como organizaciones del sector artístico y cultural es importante ver qué es lo que sucede a nivel país, a nivel regional y a nivel local con los dineros que están destinados para el desarrollo de la cultura y de las artes. Bien, dentro de la misma ley de presupuestos para el año 2023, el monto asignado para el sector artístico y cultural, señalado hace pocos segundos, es dividido de la siguiente manera. Cerca del 60% va destinado para la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, prácticamente el 40% hacia el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y cerca del 1% a la Subsecretaría del Patrimonio Cultural. Dentro de este 60% se destina dinero tanto para el sector público, también para el sector privado, también hacia el gobierno central, fondos artísticos y culturales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el Fondo para el Fomento de la Música Nacional. Eh, Luego, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Hay diversas organizaciones que reciben subvenciones. También acá, mire, finalmente quisiera invitar y hacer un llamado a que como gestores tengamos y personas dentro del área de la cultura y las artes tengamos especial atención, pongamos especial atención a ver qué es lo que sucede a nivel país, de qué manera se distribuyen los dineros, hacia qué sectores están distribuidos los esfuerzos y de qué manera yo como artista o como organización me veo afectada con esta distribución. ¿Qué es lo que puedo hacer? Este es un ejemplo, pero por supuesto el análisis debe ser mucho más profundo y yo les invito a poner especial atención en este tema. A modo de ejemplo de un tipo de análisis, de qué manera podríamos tener una mirada, una perspectiva de ver qué es lo que sucede con los dineros a nivel nacional, qué es lo que sucede hacia dónde, cómo se distribuyen y hacia dónde están enfocada la atención al momento de distribuir los fondos artísticos y culturales. Quería solamente dar un ejemplo eh, de qué es lo que sucede con la distribución del presupuesto cultural en Alemania. Alemania cuenta y destina aproximadamente 12 billones de euros anuales al área artístico y cultural y estos se distribuyen en tres niveles. Bueno, Alemania es una república federal, ¿ya? Y está conformada por 16 estados federados. Entonces, eh, los niveles, en este caso, consideran la distribución de los fondos a nivel federal, con aproximadamente un 15%, a nivel estatal, con aproximadamente un 40%, y a nivel local, con
aproximadamente un 50%. Entonces, podemos ver de que cada nivel em, cuenta con un monto diferente y distribuye a su vez una cantidad diferente de dinero dependiendo del enfoque y y de las funciones que tenga cada tipo de nivel. ¿Mm? Bien. Entonces, a su vez, cada nivel cuenta con diferentes puntos de atención, diferentes funciones, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, los dineros son distribuidos en porcentajes diferentes dependiendo de las funciones diferentes que hayan tanto a nivel federal, estatal como local. Y acá tenemos también la suma total. Entonces, miren, a modo de ejemplo, a nivel federal, por ejemplo, se puede ver de que principalmente hay una distribución destinada a asuntos culturales extranjeros, también a museos o bibliotecas nacionales. ¿Mm? A nivel del Estado, tenemos también una, eh, un porcentaje que es utilizado para las universidades de las artes, ya las universidades, eh, los establecimientos de educación superior en Alemania son entendidos como deber del Estado. Entonces, por lo tanto, los dineros del área artístico-cultural a nivel estatal están destinados para las universidades de las artes, las Hochschule. ¿Ya? Y qué más, a nivel local, por ejemplo, tenemos un fuerte porcentaje que va destinado hacia el área de la música y del teatro, y asimismo también a museos locales de la ciudad. Entonces, sí, quería presentarles este análisis, pues considero que es importante saber de qué manera se distribuyen los dineros de un país y finalmente ver qué posibilidades tengo yo como organización, como proyecto, de recibir financiamiento y qué es lo que pasa, digamos, que hacia dónde van las platas. Eh, Creo que es un punto importante a conocer como gestores culturales. Por último, acá están las referencias utilizadas en esta presentación. Les invito a revisar la ley de presupuestos de ingresos y gasto público para el año 2023 y de años anteriores. Y también las otras fuentes. Muchas gracias. Acá está mi nombre, mi contacto. En caso que tengan algún comentario, alguna pregunta, eh, me pueden contactar sin problema. También acá están los créditos de las presentaciones visuales de este Power.